Es la noticia del día. Tras 4 meses conduciendo a 110 km/h, el Gobierno ha decidido hoy restablecer el límite habitual, volver a los 120 km/h, una medida que volverá el 1 de julio, dentro exactamente de 7 días, ya que, ha dicho el vicepresidente Rubalcaba, el precio del petróleo ha vuelto a bajar. Enseguida vamos a hablar con el Comisariado Europeo del Automóvil, con la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes, con el colectivo ecologista Gmartxan, con el Departamento de Economía Sostenible de la Universidad del País Vasco. Más o menos hemos intentado que estén todas las vertientes posibles de este asunto, pero antes hemos querido escuchar a muchos de ustedes, a los conductores, a los automovilistas, y a la calle se ha ido Sergio Serrano, que ha elaborado el siguiente reportaje. Soy transportista y creo que la velocidad actual está más de acuerdo con la seguridad de las personas, ¿no? No soy partidario de aumentar la velocidad. Sí, José Ignacio, pero nada, ahorrar poco se ha ahorrado, porque si quieres correr, corre, si no corre, no corre. Ahorrar, ya sabes, si no tienes dinero, echas, si tienes dinero, echas. Soy José Ramón Ruiz, utilizo el vehículo para trabajar habitualmente todos los días. Yo con la medida de lo de los 110 tampoco sabría decir si he notado un ahorro o no lo he notado. Entiendo que sí, que se habrá notado ahorro en el consumo energético y sobre todo en el tema de los accidentes. Soy usuario de moto, no considero que la medida del gobierno de ir a 110 sea beneficiosa para la economía del país, ya que muchísimos de lo que se recauda de los impuestos se recauda del petróleo. Hasta aumentaría un poquito, como en Alemania, poder ir un poquito más rápido, a 150 estaría bien. Me llamo José Pablo, utilizo mi vehículo para trabajar y no he notado en absoluto ninguna mejora ni ningún ahorro y me parece estupendísimo que pongan 120. Es más, te diría que subiría a 130, incluso a 140 en autopista. Me llamo Juanjo. El vehículo lo utilizo habitualmente pues para venir de casa al curro y para ir de viaje los fines de semana, que le meto buena caña. Pues yo creo que sí que se ha ahorrado un poco, porque cuanto más le pisas, más gasta. Y eso de que le pongan a 120 está bien, porque a 110 se aburre uno. Y es más, yo soy camionero profesional y te digo, a 110 uno se distrae más y a 120 uno va más concentrado en lo que está haciendo. Con el coche no puedo pasar de 110, pero una cosa es lo que no se puede y otra lo que no se debe, ¿no? Lorena Martín, portavoz de Comisariado Europeo del Automóvil, buenas noches. Buenas noches. ¿Ha hecho bien el Gobierno, en su opinión? Desde CEA creemos que sí. Es una medida bastante impopular entre los conductores, que tampoco ha servido para ahorrar excesivo, y hay otras muchas medidas para ahorro de carburante que se podían llevar a cabo sin tomar medidas prohibitivas contra los automovilistas. O sea que ustedes creen que estos 4 meses no han servido para nada. No. ¿Por qué? Pues porque el tema de consumo viene más marcado quizá por la crisis, que menos gente coge el vehículo propio y se utiliza más el transporte público, y porque realmente la reducción, los conductores que habéis entrevistado anteriormente pues lo han comentado, que ellos no lo notaban. El ahorro de carburante se puede realizar más en una conducción urbana, dentro de ciudad, donde tienes semáforos, tienes que frenar, tienes que acelerar, tienes que esquivar un coche que está mal aparcado, tienes un peatón que te pasa. Ahí se puede conseguir un 15, un 20% de ahorro haciendo una conducción eficiente y no los 10 km/h que marcaron en las autopistas o autovías. Pero el Gobierno ha dicho hoy que se ha ahorrado energía con esta medida en estos 4 meses. ¿Ustedes creen que no se debe en absoluto a esta medida, que se debe únicamente a la situación de crisis económica que estamos viviendo? Es el motivo principal. Desde CEA creemos que es el motivo principal, la crisis económica, y no tanto esta reducción de 110. Se ha notado, por ejemplo, que en la salida de Semana Santa menos gente ha utilizado, por hablar de una gran salida, menos gente ha utilizado el vehículo privado. También ha dicho Rubalcaba que tras estos 4 meses, que han servido en cierto modo, ha dicho, como un cursillo de concienciación, y que la gente va a conducir más despacio, que lo vamos a ver, que la gente va a pisar menos el acelerador. ¿Cree que que este efecto puede tener lugar en los próximos días, meses, años, que va a quedarse en nuestra conciencia? Pues no creemos, desde CEA no creemos. Creemos que ha hecho bastante hincapié al principio el carné por puntos, ha concienciado bastante, pero esta medida tan nimia de 10 km/h no va a hacer tanta mella en el conductor. La concienciación con la seguridad vial ha venido más de cara al carné por puntos ya hace unos años que a esta medida puntual. ¿Qué dicen ustedes cuando escuchan a las asociaciones estatales de víctimas de accidentes decir que no solamente habría que mantener los 110 km/h, sino incluso reducir otros 10 kilómetros porque se evitarían más accidentes?
A ver, es entendible que ellos, como familiares de víctimas de accidentes de tráfico, tengan una reticencia con el automóvil, pero es que no hay que culpar al automovilista siempre, hay que educar a ese automovilista. Ponemos el caso siempre de países de Europa, como puede ser Alemania, donde las autopistas, autovías no tienen una limitación, pero esos niños que luego serán conductores en Alemania tienen una educación vial desde el colegio. Saben lo que es un vehículo y saben las limitaciones que pueden tener ellos como conductores. Y eso es lo que tenemos que llegar a la sociedad. Educar a nuestros niños de pequeño, porque van a ser mañana los futuros conductores, pero hoy también son peatones en la carretera que pueden también sufrir un atropello. No tanto prohibir como sí educar. Eso es desde FEA lo que creemos. ¿Y qué responde a los ecologistas cuando dice que yendo más despacio o ir más despacio es mejor también para el medio ambiente? Porque no hace falta ir más despacio. Hay otra serie de técnicas a la hora de la conducción que pueden ahorrar carburante y emitir menos CO2 a la atmósfera, y son mucho más válidas y son demostrables. Fehacientemente, nuestra escuela de conducción ha formado a 3.500 conductores en ecoconducción o conducción eficiente, y podemos decir que tenemos una media de 17% de ahorro en un trayecto de 7 minutos. Un 17% de ahorro. Incluso hay automovilistas que han llegado a reducir hasta un 30%. Y es demostrable, o sea, lo hemos medido con un medidor especial y se ha demostrado que han reducido eso. Entonces, esa pequeña limitación no hace tanta reducción como puede causar una conducción urbana y en las condiciones y sabiendo las técnicas que tienes que aplicar. ¿Y por qué cree que el gobierno no apuesta por este tipo de cursos, por este cambio en la conducción, y sí por esta otra técnica que ha utilizado estos 4 meses? ¿Puede haber, en su opinión, el afán recaudatorio, del que tanto se dice muchas veces por las multas? ¿Es quizás porque es una solución más fácil? ¿Cómo lo ven ustedes? Es una solución más fácil. Le escuchamos un poquito mal ahora por el... ¿Perdone? Ahora mejor, sí. Ahora. Que es el afán recaudatorio. Invertir en una educación cuesta dinero, pero si alguien no cumple una norma se le sanciona y me llevo yo como gobierno el dinero. Es un mero afán recaudatorio. Lorena Martín, le invito a seguir escuchando a nuestros siguientes invitados por si después quisiera decir algo más. Están con nosotros también Roberto Bermejo, profesor de Economía Sostenible de la Universidad del País Vasco. Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros Xavier Avián, portavoz de Ecologista Marchan. ¿Qué tal, Xavier? Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, señor Bermejo, ¿a usted qué le ha parecido esta decisión del gobierno tomada hoy, de volver a los 120? Bueno, pues no me parece bien. Y no me parece bien por muchas razones. Una de ellas es una estrategia de seguridad que han aprobado hoy, casualmente, en el Consejo de Ministros, donde una de las, diríamos, los problemas de seguridad es la dependencia de energética del exterior. Entonces, no voy a decir que esta medida resuelve, diríamos, el problema de la dependencia. No, es una de las muchas medidas que debería tomar este país, que tiene una dependencia del petróleo muchísimo más alta que la media de la Unión Europea, unos 12 puntos. Casi la mitad de la energía que consumimos es petróleo y por lo tanto somos mucho más vulnerables. No han tenido en cuenta eso, a pesar, yo creo que el ministro era muy partidario porque no esperaban que tuviera tanto éxito. En 2 meses una reducción del 5,8%. Pero yo creo que se ha impuesto el criterio político de decir, bueno, la gente anda muy cabreada y por muchas cosas y le vamos a dar un caramelo. Entonces, ¿usted a qué velocidad cree que se debe conducir? Bueno, depende en dónde, pero bueno, en cualquier caso, una reducción de velocidad supone ahorro energético. Es una de las medidas, pero hay otras muchas, entre ellas lo de la conducción, pero también es mucho más importante un trasvase modal, es decir, que la gente se desenganche tanto del coche, que no abuse tanto de él, y que haya un servicio público de transportes que sea una alternativa realmente viable. Y hay otras muchas cosas, aparte de las mercancías, lógicamente, que también deben ser trasvasadas en gran cantidad de la carretera a modos mucho más eficientes, como el tren o el barco. Xavier, en Ecologista que Marchan, ¿les ha sorprendido la decisión del gobierno? Pues sí, ¿no? Porque esta medida se ha demostrado con creces su efectividad y su utilidad, ¿no?
y el mismo ministro Rubalcaba pues ha reconocido, ¿no?, que ha habido reducción de muertes por accidentes, se ha reducido un 15,5% los fallecimientos en carretera en estos 4 meses, ¿no?, comparado con el mismo periodo del año pasado. Ha sido la primera Semana Santa en la que ha habido menos de 40 muertos en carretera. Y bueno, pues está claro que en parte se debe a esta medida, ¿no? Es difícil cuantificar qué parte de esta disminución corresponde a la medida, pero ha quedado claro que ha habido una disminución mayor en autopistas y autovías que en carreteras, ¿no? Uh-huh. Luego pues ha disminuido las emisiones de CO2, el consumo de combustible ha bajado un 6% y vamos, las emisiones de CO2 y la cantidad de combustible consumido va en relación directa, ¿no? Entonces pues las emisiones de CO2 seguramente han bajado un 5, un 6, un 7% y esto es importante, ¿no? En un país que un país de los países del norte que contaminamos, que somos responsables del cambio climático y que deberíamos tomarnos muy en serio el frenar el cambio climático, ¿no? Luego pues también esta medida pues es beneficiosa para disminuir la contaminación atmosférica. Pues bueno, pues hay 16.000 muertes prematuras al año en el Estado español a cuenta de la contaminación atmosférica, ¿no? Y esta es una buena medida, ¿no? Uh-huh. Y más, pues por ejemplo, a nivel de ahorro de combustible, y pues son 450 millones de euros menos en la factura petrolera, y esto pues en el déficit exterior también es positivo. Entonces Rubalcaba ha reconocido todo esto, pero ha dicho que lo suprimimos, ¿no? Entonces nos parece incoherente y nosotros la interpretación que hacemos, la valoración que hacemos es que desde que el gobierno pues toma decisiones un poco a favor de los grupos de presión, ¿no?, como la industria del automóvil, ¿no? Profesor Bermejo, ¿está de acuerdo con estos datos? ¿Cree que realmente esta medida puede estar detrás de esos datos que nos decía ahora mismo Xabier Aviano, por lo menos de algunos? Bueno, yo no lo veo tan claro. En realidad, el gobierno, cuando adoptó la medida de reducción de 10 kilómetros la velocidad límite, pues el petróleo estaba muy alto, estaba a unos $120 el barril. Ahora ha bajado y me parece que ya no hay peligro, pero todos los expertos te dicen que bueno, que va a seguir subiendo. Goldman Sachs calcula que para final de año estaremos en los 130, ya veremos si aciertan o no, pero la impresión general es que va a subir. Lo que pasa es que, como ocurrió en la otra escalada que se dio sobre todo entre 2005 y 2008, siempre se produce con una muy alta volatilidad, y entonces que haya bajado ahora pues $15 el barril, pues ya está, ya no hay problema. No, va a seguir subiendo. La tendencia es a seguir subiendo y ya veremos hasta dónde. Y a impactar fuertemente la economía española por la dependencia que he dicho antes, y poner la inflación por las nubes, que también ocurrió sobre todo en 2008. Y eso no lo tienen en cuenta, juegan a la coyuntura. Uh-huh. Xabier, ¿quieres decir algo? No, sí que está claro que a corto, a medio, a largo plazo la perspectiva del precio del petróleo es que vaya para arriba, ¿no? Y por eso no entendemos que se haya suspendido la medida. Claro, si sube el precio del petróleo, profesor, ahora parece que lo coherente sería volver a los 110. Sí, pero lo mucho más coherente es hacer una política de desenganche del petróleo, que es lo que recomienda la Agencia Internacional de Energía, que está diciendo a todos los gobiernos, que es su misión de asesorarles en temas de energía, dice, dejen el petróleo cuanto antes porque les va a dejar a ustedes. Uh-huh. Entonces, incluso tiene un informe con las medidas que habría que tomar de choque para una reducción fuerte, entre ellas reducción de velocidad, pero hay otras muchas. Entonces, en vez de hacer una política de choque, pues que hagan una batería de medidas que las mantengan y que vayan reduciendo esa dependencia enorme que tenemos con respecto a las importaciones de petróleo. ¿Hasta qué punto tenemos esa dependencia de petróleo, profesor? Bueno, pues lo he dicho antes, casi el 50% de la energía que consumimos es petróleo.
cuando en la Unión Europea es de un 35%. Es decir, que estamos en 13 puntos o más por encima de la media europea. Somos mucho más dependientes, lo cual supone que nuestra balanza de pagos se empeora rapidísimamente cuando el precio se encarece. Pero no solo es eso, sino que también los pagos que hay que hacer de todo el mundo, al final lo que hacen, y además en un momento en que diríamos la economía está tan baja, eso supone que hay menos inversión y hay menos consumo. Por lo tanto, es un factor de enorme riesgo para la recuperación de la economía española. Luego aquí también, Xavier, convendría cambiar algo, ¿no? Sí, bueno, el movimiento ecologista lo que propone es trasvasar el transporte de carretera al tren, ¿no? Lo mismo para pasajeros que para mercancías, ¿no? Sería la solución que año a año hubiera un porcentaje mayor de transporte, que además es más eficiente ecológicamente, 4 o 5 veces más eficiente, y que además se podría utilizar las energías renovables, ¿no? La electricidad renovable. Entonces, pues sería un poco la perspectiva positiva que habría que tomar, ¿no? Nos está escuchando Lorena Martín, portavoz del Comisariado Europeo del Automóvil. No sé si le ha llamado la atención algo o quiere responder algo de lo que ha escuchado en estos minutos. No, me parecen muy buenas medidas, todas. Hay que fomentar el uso de energías alternativas. Sí que es verdad que España es un país dependiente del petróleo, pero la medida no pasa solamente por esa pequeña reducción en la velocidad. Como bien apuntaban, pues el uso de transportes públicos, hay que fomentar el uso de transportes públicos, el uso de, por ejemplo, vehículos híbridos, vehículos eléctricos. Las empresas, los fabricantes están invirtiendo mucho dinero en hacer vehículos cada vez más seguros y más eficientes, pero todavía no tenemos las infraestructuras necesarias y disponibles en España para poder utilizar este tipo de vehículos, con lo cual en buena parte puedo estar de acuerdo con ambos. Han dicho también por aquí que el gobierno, al tomar esta decisión, ha respondido en cierto modo a algunas presiones, a presiones de determinados lobbies. ¿Por dónde ve usted que ha tomado esta decisión? Yo creo que en general por todos los automovilistas. Había bastante descontento. De hecho, unos meses antes se estaba hablando de aumentar la velocidad en las autopistas. Había comenzado un debate, 130, equipararnos un poco a niveles europeos, y de repente lo quitan. Ha generado bastante descontento, principalmente ya no como una medida de ahorro de carburante, ¿no? Que la gente no va tanto a eso, sino como más de daño en el bolsillo, ¿no? De voy a tardar más, me pueden poner una multa más fácilmente, y los automovilistas en general estaban cabreados. Lo que parece evidente, y yo creo que en esto todos están más o menos de acuerdo, es en que hay que cambiar el chip, ¿no? La mentalidad, cambiar también las formas de viajar. Ustedes, Lorena, proponen otro tipo de turismos también, ¿no? El turismo eléctrico, por ejemplo, pero para este tipo de medidas, pues casi siempre lo que ocurre es que esto es más caro y también hace falta que el gobierno se implique, ¿no? Quizás mayor implicación de la que ahora mismo hay, ¿no? Efectivamente. Otro tipo de coches, como puede ser eso, el eléctrico o los híbridos. Eléctricos hay muy pocos puntos de recarga todavía, pues hay que implantar más esos puntos. Lo que pasa es que cuesta mucho dinero. Vamos a sumar una voz más a esta tertulia. Es la de Francisco Ocanes, presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, y a ustedes, lo primero, lo que estamos preguntando a todos, ¿qué les ha parecido la decisión del gobierno de volver a los 120 km/h? Pues nos ha parecido que una decisión en un primer momento, mal explicada, hecha por un motivo energético, pero realmente pensamos que ha tenido poca trascendencia, y en estos momentos, pues para nosotros lo que nos parece es que ha sido también muy precipitada, porque ya que se había tomado la decisión, lo que había que haber hecho era, desde el punto de vista de la seguridad vial, sobre todo, aunque los otros puntos también los compartimos, pues había sido mantenerla un poco más y ver realmente cuál es el alcance de una medida de este tipo en cuanto a la siniestralidad, que es lo que nosotros queremos. Desde luego lo tenemos claro, es decir, un impacto a 110 es menos grave que un impacto a 120, por lo tanto, bueno, será poco menos, pero algo menos grave. Por lo tanto, pensamos que para nosotros era una buena medida y se debía haber mantenido. ¿Ustedes creen que el hecho de que haya descendido el número de accidentes estos 4 meses se corresponde con esta medida? No, la verdad es que no tenemos datos para eso. Pensamos que puede haber sido en algún caso, pero no. Realmente nosotros lo que venimos abogando es por una reducción generalizada de los límites de velocidad.
sobre todo generalizada, no quiero decir en general para todos, pero sí bastante generalizada, porque bueno, pues ahora mismo que esté en autovía 110 con los camiones a 90, los autocares a 100, nos parece unas velocidades que están bien. Quizá en carretera las bajaríamos un poco, no mucho, pero sobre todo en las zonas de alrededores de las grandes ciudades y dentro de las ciudades las bajaríamos, y ahí sí que notaríamos un descenso acusado seguro de la siniestralidad, el consumo de energía, una mayor calidad del aire y seguro una movilidad y una fluidez del tráfico mucho mejor que ahora con unos límites de velocidad más altos. ¿Proponen incluso ustedes bajar más la velocidad? Sí, nosotros somos partidarios de mantener el 110 como estaban las autovías para analizarlo, pero al mismo tiempo extender bajar esas velocidades que hay, sobre todo en ciudades y en las zonas metropolitanas de alrededores de las ciudades. Pensamos que ahora mismo mayor velocidad en esas circunstancias no es sinónimo de mayor rapidez y mayor fluidez, más bien al contrario, porque las ciudades son incapaces de absorber la llegada de vehículos en un momento determinado con tanto volumen. Por lo tanto, y además eso provoca más accidentes y más graves. Por lo tanto, nosotros sí que somos partidarios de disminuir los límites de velocidad de manera general, porque además esta ha sido una medida que no ha afectado realmente para nada. Es que estadísticamente, es decir, porcentualmente, los vehículos, turismos que circulan por autopistas y autovías son una gota en el océano comparado con los miles de kilómetros que hay de vías urbanas y con la gran cantidad de carreteras convencionales. Es decir, las autovías y las autopistas son el chocolate del loro, por lo tanto, y claro, y no es todos los que circulan por autovías y autopistas, sino solo los turismos y cuando pueden sobrepasar la velocidad de 110, porque muchas veces por las circunstancias del tráfico hay que ir a menos velocidad. Por lo tanto, pensamos que no se ha ahorrado lo que ha dicho el gobierno y desde luego, pues bueno, ha tenido una utilidad más bien poca. ¿Hasta qué punto la velocidad puede ser detonante de un accidente? Bueno, la velocidad, claro, aquí pues cuando alguien quiere hacer demagogia, ¿no? Pues a los argumentos de las asociaciones de víctimas se les ha atacado. Hombre, no, es que podíamos quedarnos en casa, o ir a 10 kilómetros por hora, o ir solo a 20 kilómetros por hora, ¿no? Realmente la velocidad tiene dos cosas. Una, que cuesta más controlar el vehículo, evidentemente a mayor velocidad genera mayor estrés en el conductor, sobre todo si no es un conductor especialmente hábil. Por lo tanto, cuando estás cansado, no ir a mayor velocidad te despeja, sino al contrario, te produce mayor estrés y peor llevar el vehículo. Por lo tanto, bueno, pues nosotros pensamos que la velocidad tiene una incidencia muy importante en la conducción, pero al mismo tiempo cuando hay un impacto, evidentemente no es lo mismo, y no es lo mismo caerse de 2,5 metros que de 3 metros. Claro, si te caes de un séptimo y te caes de un octavo, te vas a matar igual. La diferencia es insignificante para el resultado que vamos a obtener. Pero cuando estamos hablando de unas velocidades, autovías con guardarraíles que absorben los daños y tal, pues posiblemente la diferencia de velocidad de 110 a 120 empecemos a notarla, porque cuando se hace un crash test y se pone un vehículo a una velocidad y otro a una velocidad algo superior, la diferencia en los dummies, que son los muñecos que van dentro, y los daños estructurales del vehículo son diferentes en una diferencia muy poca de velocidad. Por lo tanto, menor velocidad, más fácil controlar el vehículo y a la hora de impactar, menor energía que tiene que absorber nuestro cuerpo, por lo tanto menos daños. Está con nosotros Xavier Avián, que es portavoz de Ecologistas que Marchan, de Ecologistas en Acción, y creo que le quiere decir algo. No, bueno, lo único que, bueno, del 7 de marzo al 20 de junio, bueno, pues que han muerto 397 personas, que son un 15,5 menos que en el mismo periodo del año anterior, ¿no? Yo creo que algo ha tenido que influir, ¿no? Es que, bueno, vamos a ver, lo que pasa es que nosotros ojalá haya tenido que influir, nosotros por supuesto, claro, pero realmente esos datos no los podemos decir ahora mismo. Es decir, había una disminución, la viene habiendo desde hace 8 años, 9 años, pero realmente ¿qué se puede imputar a esta reducción del 120 al 110? No lo sabemos. Evidentemente algo habrá tenido que hacer, porque no es lo mismo impactar a 110 que a 120. Lo que pasa es que el gobierno no se ha preocupado de mantener esta medida, que debería haber mantenido durante más tiempo, por cuestiones medioambientales, por cuestiones energéticas y por la seguridad vial, porque debería haberla mantenido durante más tiempo, ya que la había aplicado, y haber hecho estudios rigurosos sobre qué estamos consiguiendo con eso en cuanto a la seguridad vial y en cuanto a todo. Porque ahora mismo ha sido ponerla y rápidamente quitarla. Nosotros desde luego pues nos parece muy mal que se haya quitado, y desde luego hay una disminución y ojalá haya tenido algo que ver esto, pero ojalá no haya tenido que ver, porque ahora mismo la hemos perdido y posiblemente va a haber un aumento. Y luego además le puedo decir al señor de Ecologistas en Acción que ellos y nosotros,
cada uno desde su punto de vista, hemos tenido que sufrir una campaña y el gobierno de acoso enorme con este tema, por parte de empresas concesionarias de autopistas, por parte de petroleras, por parte de clubes de automovilistas, por parte de todo el mundo, que no entendemos todavía. Nadie ha sido capaz de decir qué es lo que tenía de malo bajar a 110, porque nadie ha sido capaz de poner encima de la mesa una sola razón de peso en la que pudiese decir que el 110 es peor que el 120, sino más bien al contrario. Y hemos tenido que soportar todo esto, y el gobierno al final pues ha decidido cargárselo. Pues entiendo que es una época de muchísimas tensiones políticas, y el Partido Popular y otros partidos han aprovechado todo esto, porque todo esto sirve para lo que sea, pero realmente esta medida había disminuido la siniestralidad, no sabemos en qué porcentaje, y habría quitado daños a personas, y eso es lo que nos importa a nosotros. Algo que decir Lorena Martín cuando escucha a Francisco Canes decir que efectivamente un impacto a 110 es menos grave que a 120, por ejemplo. Que le doy toda la razón, efectivamente. A 110 es menos si te das un impacto que a 120. Lo que estamos hablando es que año tras año, ya llevamos mucho tiempo, los accidentes, y se pueden ver en las estadísticas de la DGT, el 75% de los accidentes se producen en carreteras secundarias. Realmente autopistas y autovías son donde menos siniestralidad hay. Por eso Francisco creo que ha estado bastante acertado diciendo que él no sabe, que ojalá hubiese servido la medida para ahorrar, para evitar fallecidos en las carreteras, pero que no puede decirlo porque año tras año ha habido una reducción, pero es que además en autopistas y autovías, que es donde se ha implantado esta medida, es donde menos siniestralidad se produce. Hablaba él de las ciudades, atropellos en las ciudades. Efectivamente, pues igual hay que peatonalizar algunas calles dentro de las ciudades, o cerca de colegios disminuir todavía más la velocidad, pero sí que en autopistas y autovías nosotros no lo creemos oportuno, directamente por eso mismo, porque es donde menos accidentes se producen. Bueno, pero es que sobre todo yo lo que quiero decir es eso, es que es una medida que afectaba a tan pocos vehículos en un porcentaje tan pequeño que se podía estimar en un 1%, no sé ni si tan siquiera si llegaría. Hay que tener en cuenta que de cada 10 kilómetros de vías circulables por vehículos, 9 están en áreas urbanas. El resto, el de otro kilómetro, está en vías interurbanas, pero es que de vías interurbanas la gran mayoría son vías convencionales de doble sentido. Por lo tanto, por eso nosotros decimos que hay que reducir la velocidad en general en todos los sitios, porque donde se ha reducido era quizá donde menos falta hacía. Y en eso estamos de acuerdo, porque ha habido una reducción enorme de la siniestralidad en autovías y en autopistas de unos años a esta parte, y precisamente por el tema de la seguridad vial, donde menos se debía haber aplicado eran autovías y autopistas, y seguro que energéticamente se consume muchísimo más combustible, se contamina mucho más en las ciudades que en las autovías. Una última cuestión, Roberto Bermejo, ¿qué le sugiere la propuesta que además se ve en muchos coches ahora mismo, de muchos conductores que proponen incluso conducir a 140 kilómetros por hora, que hay unas pegatinas que seguro que han visto muchos en los coches? Bueno, pues una muestra de la adicción al coche que tiene este país, que tiene muchos más kilómetros de autovías y autopistas que cualquier otro país de la Unión Europea. Hace 2 años le pasamos a Alemania, con 82 millones de habitantes y un país de paso y todo lo demás. Cuando hacemos el juguete, es decir, cuando llenamos el país de autovías y autopistas, pues lo que sufre es el transporte colectivo y por lo tanto la adicción al coche aumenta y se convierte en una costumbre muy enraizada en la población. Y entonces cuando les bajan, lo que dicen, les bajan el límite de velocidad, lo que dicen, no, es que queremos ir más rápido. Pues muy bien, pero este es el resultado de una política desastrosa por parte de los gobiernos, no solo del Estado, sino de las autonomías. Bueno, pues no queda tiempo para más. Roberto Bermejo, muchas gracias por haber estado esta noche. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Lorena Martín, portavoz del Comisariado Europeo del Automóvil, gracias también a usted. Buenas noches. Francisco Canes, presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes, gracias también. Muy buenas noches. Xavier Rabián, portavoz de Ecologistas Marchan, gracias, es otra ocasión. Bye, Gabón. Son las 11, llegan las noticias. Gambara vuelve el lunes a las 8 de la tarde, aunque comenzamos con programación de verano, estaremos solo hasta las 11. Agur.